Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a una edición más de estos webinars de Hostelea, en los que ya sabéis que os traemos siempre invitados muy interesantes para abrir un poco las mentes y empezar a pensar distinto. Para no variar, hoy traemos algo realmente rompedor. Yo espero que con este webinar, con esta charla que vamos a mantener hoy, seáis capaces de poner el pie en otra realidad. ¿Cómo estáis? Ojalá os pudiera escuchar, porque si ha habido un momento en la historia en el que hablar de lo que vamos a hablar hoy es importante, este momento es hoy. Aunque estamos manteniendo todas las medidas de seguridad, las distancias y todo lo que corresponde, trabajaremos esta vez con la mascarilla puesta. Queríamos que nos vierais la cara y que vierais la maravillosa sonrisa que tenemos para vosotros, pero a partir de dentro de unos minutitos ya empezaremos a trabajar con la mascarilla, ¿de acuerdo? Vamos a mantener hasta desde aquí las medidas de seguridad más oportunas para que todos estemos bien y correctos y encantados. ¿A quién os traigo hoy? Os traigo a Eduard Alcaraz. No os voy a contar quién es, no os lo voy a contar yo, porque prefiero que os lo cuente él. Bueno, bienvenido Eduard, es un placer tenerte aquí. Cuéntanos un poquito. De todo agradecer a Esther la oportunidad de poder presentar aquí y poder exponer nuestro proyecto. Eduard Alcaraz, ¿quién es? Es un publicista de origen que en 2008 tuvo que especializarse en marketing digital, porque en 2007, 2008, 2009 empieza el boom digital, redes sociales, las webs son cada vez más interactivas y también empieza la crisis. Entonces, a partir de ahí, pues claro, acostumbrados a un entorno muy tradicional, televisión, prensa exterior, nos encontramos con un mundo que está empezando a ser revolucionado, la tecnología es mucho más accesible y a partir de ahí nos encontramos en que tenemos que formarnos, ¿no? Salimos como los toreros recién graduados y tenemos que empezar a reaprender cosas, ¿no? Para poder adaptarnos al nuevo mercado laboral que estaba construyendo. Pues me especializo en marketing digital, empiezo en las centrales de medios, que son agencias muy grandes donde se distribuye el presupuesto de las marcas en diferentes medios. En aquella época el digital era una cosa muy marginal y ahora seguramente es al revés. Y bueno, empecé 2 años en Macan y en Amas, planificando medios, y en 2009 decidimos junto a mi ex socio a crear una agencia de marketing digital. ¿Nos faltaban muchas cosas por aprender? Sí, pero nos lanzamos a la piscina. A partir de ahí, 8 maravillosos años, la agencia sigue su camino, se llama Centrex, y yo decido dar un paso al costado, vender mi parte. ¿Y por qué? Porque me pasa el tren de la docencia, este maravilloso tren de poder enseñar y poder aprender también de otras personas. Yo lo cojo con mucho gusto y colaboro actualmente, sigo colaborando con universidades y escuelas de negocios aquí de Barcelona. Y bueno, sobre todo especializado en marketing digital, marketing interno y marketing estratégico, tanto de puertas para afuera, para poder vender un poquito más y comunicar mejor la marca, que es lo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? La marca, de producto, pues a veces la marca vende mucho más que un producto, y los valores de la marca, obviamente, y de puertas para adentro, ¿no? Que este proyecto que vamos a hablar hoy es de puertas para adentro, ¿no? Principalmente, y cómo externalizamos unos sentimientos. Ya nos contamos más de momento. Muy bien, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del proyecto Falsicat. Por eso os preguntaba cómo estabais, básicamente. Vamos a hablar de esto, pero antes de meternos en faena, de entrar en arena ya completamente, os vamos a enseñar una pequeña diapositiva para que tengáis un primer vistazo de qué va este proyecto. Y ya luego Eduard nos explicará exactamente pues, cómo funciona, de dónde nace, en qué consiste, pero hoy vamos a hablar de felicidad. Vamos a poner la diapositiva. Venga, vamos a empezar y nos ponemos la mascarilla. A ver, Felicicat es el nombre que recibe el Instituto Catalán de la Felicidad, el Instituto Catalán de la Felicidad, que nace con 3 objetivos principalmente, se sustenta en 3 principales pilares, que es ser un medio de comunicación
que comunica, que promueve y divulga las buenas prácticas que están teniendo las empresas de puertas para adentro, porque trabajan de forma continua y no ahora porque ven que es lo más importante, sino porque ya llevan tiempo trabajando para el bienestar físico, emocional y nutricional de sus trabajadores, porque alimentándose bien uno también puede tener más energía, ser más productivo, ser más creativo e incluso, no tengo datos en mano, pero seguramente tener menos bajas laborales, ¿no? Entonces, a partir de ahí queremos ser un medio de comunicación, ¿vale? Para las empresas que están haciendo bien las cosas, poder comunicar que estas empresas luchan día a día, hacen planes de formación, planes de profesionales continuos, ¿no? a corto o medio plazo, ¿no? Pues yo quiero que tú estés aquí y hemos pensado esta formación para ti, porque dentro de 2 años vas a ser el responsable de, o sea, estamos pensando en ti a medio plazo, a largo no, porque estamos en un entorno muy incierto, ¿no? Ese es el primer pilar de Frisicat, hacer el altavoz de las empresas que están haciendo bien las cosas a nivel de marketing y comunicación interna. Después tenemos el segundo pilar. Nosotros hacemos estudios de cuantificación de sentimientos. ¿De clientes, de trabajadores? Principalmente los dividimos en 2 tipos de estudios. El estudio asociado al consumo de un bien o de un servicio, ¿vale? Por ejemplo, una aerolínea nos ha pedido un estudio a sus clientes, porque tiene una base de datos de millones de usuarios segmentados, pues para cada generación, que es para ellos, que les evoca viajar por negocio, por ocio, ¿no? El avión en sí. A nivel de emoción. Exacto, de emociones, muchas emociones, ¿no? Y en base a estas emociones nosotros las cuantificamos, las interpretamos y de ahí surgen oportunidades para poder hacer campañas más emocionales, ¿no? Este es el primer tipo de estudio. Y el segundo estudio, ayer por ejemplo, tuvimos una petición de un hospital para un estudio que tiene que servir para poder identificar el compromiso de estas personas con la organización, si se ven en este hospital a corto plazo, sus inquietudes formativas. A nivel de trabajadores, entonces. Exacto. Entonces estamos hablando de 2 tipos de estudios. Un estudio de sentimientos asociado al consumo de un producto o de un servicio, de puertas para afuera, para poder tocar o romper esa coraza del consumidor, ¿no? Que es cada vez más insensible y más exigente. Y un estudio totalmente orientado a conocer incluso más allá del propio trabajo, si hay problemas en casa. Esto se nota claro, a la hora de trabajo. Son factores que a lo mejor al trabajador de forma individual, pues obviamente le estarán afectando. Y entonces al detectar eso, pues a lo mejor podemos poner medidas para ayudar. Por supuesto, más allá de las medidas, formaciones que la gente considera incluso tabú, ¿no? Estamos hablando cuando una empresa, estamos hablando de las formaciones que más se conocen hoy en día, ¿no? Pues una empresa va a ofrecer a sus trabajadores para evolucionar hacia lo que se denomina la transición digital o la cultura digital de la empresa. ¿Qué va a ofrecer? Pues formaciones en liderazgo, en gestión del tiempo del estrés, en empatía, en creatividad, pero todo para el beneficio de la empresa, ¿vale? Y del perfil profesional de la persona, de las personas que conforman un equipo. Pues pensemos en otro tipo de formaciones. Estas personas que están trabajando en un equipo para una empresa y que llevan incluso 10, 20, 30 años, son padres, madres, son tíos, tías, son abuelos, abuelas, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que como persona que llevo comprometido con un proyecto empresarial, me viniera a la empresa y digo, oye, sabemos que vas a ser padre, pues me gustaría ofrecerte dentro del horario laboral un curso de masaje para tu bebé, o preguntas que puedas tener. Nosotros, la empresa, nos cuidamos porque sabemos que esta etapa es importante para ti, porque la familia es muy importante, y sabemos que si estás bien en casa, seguramente también lo estarás. O sea que este segundo pilar se ocupa, por un lado, de entender esos sentimientos que tu producto o tu servicio está generando en esos clientes o potenciales clientes para ser más eficiente a la hora de explicar tu producto, tu servicio y vender más, obviamente, pero también está trabajando en la mejora individual, yo diría que casi personal, del trabajador. Es como, si yo sé que tú estás bien,
como persona estoy seguro de que como empresa voy a recibir un beneficio de eso, ¿no? Va a haber un rendimiento seguro. Completamente, es lo que va, y seguramente saldrá más veces en este webinar, el salario emocional, ¿de acuerdo? Sí. Saldrá más veces, pues esa es la primera, salario emocional, más allá del sueldo que percibo, ¿qué me ofrece la empresa para yo poder sentirme a gusto y afín a sus valores, ¿no? Es que al final es eso, somos personas, es así. ¿Y el tercer pilar? El tercer pilar son los servicios profesionales a empresas que quieren contratar una formación. También hablamos del Living Office, que esto es muy importante, y ahora que estamos en el ámbito del turismo, ¿no? En Hostelea, los hoteles, pero también hay espacios para los huéspedes, pero también hay espacios para la gente que trabaja en el hotel, la plantilla del hotel, el departamento de marketing y muchos departamentos, ¿no? Estos espacios, más allá del hall, del restaurante, que ya se intuyen que deben ser bonitos y adecuarse a nivel ergonómico y decorativo, es muy importante que el equipo esté trabajando en un lugar que tenga una funcionalidad, que haya comodidad, que haya seguridad, que haya incluso luz natural, plantas, elementos naturales, que está demostrado, y ahí sí que hay estadísticas, que incrementan hasta un 12% la creatividad y la productividad. Entonces, las empresas tienen que apostar por Living Office y otros servicios para que su plantilla envejezca de una forma sostenible y sana. Esto es la frase clave, creo yo, al final. Bueno, sí, es que además la felicidad como concepto no puede existir o permanecer o subsistir en un entorno que es agresivo, que no acompaña. O sea, puedes tener un momento culminante de contento, pero para mantener eso en continuidad tienes que hacer algo en continuidad. Es que no hay otra. Y por este motivo, Esther, la felicidad es una pregunta que la humanidad es que lleva intentando resolver, pero claro, todos evolucionamos, entonces esta pregunta se replantea cada año y la felicidad es diferente para ti, como para mí, todo el mundo. Y es diferente hoy que ayer. Exacto, imagínate lo complejo que es, y a partir de ahí, claro, cada uno se marca sus objetivos en base a un realismo más o menos óptimo. Entonces, claro, para mí esto es la felicidad, son objetivos realistas y que vas cumpliendo. Entonces, si no son realistas estos objetivos, mentalmente puede ser bastante duro. Mucho. Entonces, mucho. las empresas deben pensar en el realismo y deben trabajar en el bienestar, no la felicidad. La felicidad se consigue con el bienestar. Entonces, el proyecto hacemos un paso para atrás y sí, hablamos de felicidad, pero nosotros trabajamos para comunicar el bienestar. Sí, y todo. Bien, o sea, nuestro objetivo final sería, el conseguir este estado de felicidad, pero siempre trabajado desde algo que es operativo, desde algo en lo que realmente podemos meter mano, que es en los elementos o en los comportamientos o hasta en el diseño de los espacios que nos están afectando en nuestro día a día. A veces yo creo que resulta más fácil comprender o aceptar para muchos empresarios, para muchos trabajadores también. Creo que es más fácil pensar en esto no me deja trabajar bien, o sea, en la parte negativa, que en esto otro me ayudará a trabajar mejor. Que yo creo que estáis un poquito en la línea de las dos cosas, ¿no? Totalmente. De hecho, hay una frase que nos encanta en Felificat, que es que tenemos que las empresas que van a sobrevivir, eso puede parecer muy apocalíptico, pero es así, deberán saber desaprender para volver a reaprender. O sea, si la gente que está dentro de un equipo consigue deshacerse de lo que lleva en la mochila, de tareas que no le permiten ser productivo, eficaz, sentirse a gusto con la empresa, pues al final, si aprendemos nuevas herramientas, nuevas metodologías de trabajo, nuevas tendencias y seguimos cargando con lo anterior, estaremos fatigados, el burning out que se llama, ¿no? El estar quemado, y esto implica que todo te parezca mal. O sea que realmente es eso, desaprender para volver a aprender y sentirnos frescos de que estamos evolucionando y que la empresa vea que mi equipo está siguiendo un camino que es futuro. Yo es que creo que además, si en algún momento tenemos que positivar también toda esta época tan
tan cósmica que estamos viviendo que nos está llevando, yo creo que hasta las cuerdas de nosotros mismos, un poquito. A nivel personal y a nivel de empresas también está ocurriendo esto. Por cierto, preguntas, enviadme vuestras preguntas, vuestros comentarios. ¿Dónde? Donde siempre. ciclos.adistancia@hostelea.com. Acordaos de enviarnos preguntas que luego a última hora vamos todos corriendo y perdemos el tren. Bueno, yo que soy un amante y el que me haya visto en otro webinar o me conozca de algo sabe que yo soy una entidad de personas para personas con personas. Yo es lo que más disfruto en la vida. A mí el proyecto de Felicicat me parece inspirador y me parece rompedor, un poquito. Pero ¿cómo nace ese proyecto? Ese proyecto... ¿Cómo, o sea, ¿en qué momento se te enciende la chispa? El confinamiento. No sé si alguien ¿Lo se veis? lo esperaba. Es que lo veis, es que el confinamiento también tiene cosas Aparte de conocer al vecino de frente cuando salíamos a aplaudir, ha servido para plantearse muchas cosas, ¿no? A nosotros como docentes y también como consultores de marketing online. Yo soy consultor de marketing online y marketing estratégico. Es un proyecto que ya se estaba gestando con mi socio, que es también publicista. Nosotros vimos que realmente las empresas estaban revisando por casos que nos tocan directamente, con clientes y ex-clientes y gente que nos habla. Pues este boom que supuso este freno en seco que supuso el confinamiento, nos sirvió para ver que salíamos todos a boxear, salíamos todos a la calle, bueno, a la calle no, pero salíamos todos a competir con los guantes de boxeo, ¿no? Una metáfora, obviamente, salimos a competir, no pensamos en colaborar, no pensamos en ser solidarios, ¿no? Y seguramente que las empresas que aprovecharon la vertiente de la solidaridad, de la colaboración, y muchas empresas cambiaron completamente sus ejes de comunicación para poder ser más emotivas y acercarse más. A mí me preocupa que cuando en 2022, cuando nos podamos quitar la mascarilla, pues realmente ahí el consumo sea un desenfreno total, porque va a ser así, que las empresas tengan la capacidad de seguir a la línea que están siguiendo a nivel de sostenibilidad, porque el consumo va a incrementarse muchísimo y todo lo que ha respirado la Tierra ahora, pues que pueda seguir haciéndolo, al menos un poquito más. Y sobre todo, pues el consumo responsable, porque también desde Felicicat también la sostenibilidad es muy importante. Bueno, y una empresa sostenible es una empresa que provoca el bienestar también y que al menos los intereses individuales ya no cuentan los intereses comunes, ¿no? Una empresa debe nacer para responder a la pregunta ¿qué aporta a la sociedad ahora? Aparte de... Y cuando tú tienes que, por ejemplo, yo me estoy intentando ponerme como en la piel, ¿no? Del empresario que se pone a charlar contigo, te dice, bueno, Eduard, yo me estoy interesado, yo no sé qué es esto que hacéis, pero yo quiero saber cómo... Yo tengo una empresa, yo tengo un hotel, que es lo nuestro, ya vamos a barrer para casa, que es lo nuestro, vamos a tirar para casa. Yo tengo un hotel. Mi hotel está cerrado, porque estamos cerrados, porque aunque pudiéramos abrir, no tiene caso, porque no hay cliente, no hay turista que venga, no hay demanda. Estoy perdiendo un montón de dinero, pero bueno, aguantaremos el tirón y ya veremos si para Semana Santa de 2021 empezamos a abrir, aunque sea con la boca chica. Claro, tengo a todo el personal absolutamente roto. Lo tengo desde hace no sé cuántos meses en su casa, sin trabajar, cobrando del ERTE o no, malamente, con auténticos problemas personales para subsistir. Pero yo me quiero asegurar de que cuando yo vuelva a abrir el hotel, estemos todos centrados y a tope. ¿Cómo me ayudas? ¿Cómo me ayuda Felicicat? Muy buena pregunta. De hecho, está la parte formativa, obviamente, y no formativa en lo que venían haciendo estas personas. Estamos hablando de formaciones que permitan a las personas, primero de todo, a saciar esta sed de trabajo, de sentirse útiles, porque esto es muy importante. Formaciones que fomenten la creatividad, porque si en algo pecan las empresas
es de infravalorar la creatividad de todos sus trabajadores. Los trabajadores que son creativos nos pensamos que son los diseñadores, los directores de arte, los artistas, y todos podemos ser creativos. Entonces, el primer mensaje que debe transmitir un hotel, en este caso, a sus trabajadores es: sentémonos, tenemos una situación muy complicada, vamos a hacer esta formación para que el equipo se conozca más, se comprenda más, no que se perdone, porque también nos tenemos que aprender a perdonar, pero hay situaciones, esta situación puede generar situaciones de tensión, ¿no? Pues tenemos que aprender, pues mira, esta persona es así, ha reaccionado de esta manera, ¿no? Pues un poco formaciones en base a la cohesión de equipo y a la creatividad, estas dos vertientes, ¿no? A partir de ahí, con esta base y con la conciencia de que todos tienen la certeza de que la empresa está confiando en ellos para proponer ideas, o sea, hay empresas que están haciendo brainstormings y ahí está participando administración, está participando la gente de cocina, está participando gente que no tiene la etiqueta de creativo, ¿no? Estamos hablando de... Entonces, yo es que creo que el creativo, o sea, creativo eres tú y todos si estás haciéndote la pregunta correcta. Claro. O sea, cuando eres un niño chiquitito, te dan un papel y un lápiz y la lías, te dan una caja de cartón y la lías. Y nadie te pregunta si eres creativo. Exacto. Tú lo coges y juegas. El problema es que cuando avanzas en el sector educativo, ahora mismo, está muy mal hecho, sí. Cuando avanzamos, cuando llegamos al bachillerato, ya no hay nada de creatividad, porque nos enseñan que las matemáticas son así, de que la geografía es así, que la naturaleza es así y la tecnología es así. Todo nuestro sistema, yo diría formativo, no solamente a nivel docente, sino social, está marcado para decirte que una cosa es una cosa y se acabó. No para preguntarte qué piensas, cómo lo harías, claro, de qué otra manera podemos llegar al mismo resultado haciéndolo distinto. Yo creo que eso podría aportar un gran valor. Pero a ti no te parece, o a lo mejor os lo habéis encontrado, o a lo mejor no lo sé. Cuando hablas con estos potenciales clientes interesados, entidades, empresas, quien sea, ¿no topas con un poquito como de resistencia por parte del empresario? Porque hablando con gente, con CEOs, con directores de hotel, con gente que la toca, gente que ya tiene la paella por el mango. Total. O sea, resulta un poco difícil. Tú a veces estás hablando de vamos a buscar ese bienestar y de repente es como una pared. Sí, porque a lo mejor en febrero no, pero ahora lo urgente no es lo importante. Lo urgente es facturar, es asegurar muchas cosas, es seleccionar tecnologías para que la gente pueda teletrabajar y asociar pues este cambio brusco que han tenido muchas formas de trabajar, pues consolidar eso. Pero créeme, Esther, que cuando podemos presentar a grandes y pequeñas empresas este proyecto y los tenemos 20 minutos explicando un poco qué podemos hacer para ayudarles, se les abren los ojos y dicen, vale, vamos a hablar en 2021. Te dicen que sí, que quieren colaborar, de cualquier forma, quieren colaborar, porque lo saben. Yo creo que a lo mejor también este cambio de paradigma que todos hemos estado viviendo durante todos estos meses de confinamiento nos han afectado a todos, pero a los empresarios también. A veces tendemos a demonizar al empresario o a veces tendemos a demonizar al empleado, depende de la posición. Pero yo creo que nos han servido a todos, como un poquito de aprender a priorizar distinto, ¿no? Yo el primero, porque realmente me preguntabas cómo surge Felicicat, pues yo antes de marzo a junio, y antes obviamente durante algunos años tenía un ritmo de trabajo muy importante, ¿vale? Y eso me sirvió para priorizar, como dices, ¿no? Pues hay prioridades, pues como padre que soy, pues yo sé que cada día o casi cada día pues veía a mi hijo, ¿no? Y para mí no verlo durante algunas horas al día, obviamente tenemos algún viaje de trabajo, tenemos alguna reunión concreta, pero generalmente si no veo a mi hijo por la mañana, por el mediodía, comiendo con mi mujer y mi hijo, y por la noche con tiempo para jugar con él, para mí es un fracaso. Para mí, ¿vale? Pues esta filosofía queremos pues que se traslade, que queremos culturizar
a las empresas que intenten hacer lo mismo, y más con el teletrabajo, ¿no? Sí, ¿Va a costar? Por supuesto que va a costar. Va a costar, un poquitito, un poquitín, lo justito, pero algo va a costar. Pero por este motivo tenemos una comunidad de usuarios que esperemos que cada vez sea más mayor y podamos compartir experiencias. Y de hecho, bueno, ahora mismo tenemos 2 patrocinadores, que es UDG y DKV, Salud. Tenemos colaboradores que es el Design Institute of Spain y el Centro de Emprendedores de Barcelona. Tenemos Baby Academy, que es una academia de lo que decía antes, de formación tabú, que es, pues bueno, pues ahora ponemos los rambos, que es el tema del porno infantil, el consumo del porno por parte de niños, que esto en casa a veces es un poco tabú. Pues, sí, cómo educar a tus chavales para que tengan una forma responsable y sana. ¿Cómo tratarlo? Pues ¿te imaginas una empresa ofreciendo este impulso a sus trabajadores? Ostras, es romper los esquemas, ¿eh? No te lo esperas. También ofrecemos la formación en liderazgo, gestión de equipos, de talento. Bueno, pero todo esto también puede ser parte de un bienestar. O sea, un empleado que quiere desarrollarse a nivel de carrera puede requerir eso también. Sí. La cuestión es saber qué es lo adecuado, ¿no? Claro. Y ahí está pues, donde entramos con las consultorías y demás. Pero es eso, es un proyecto de vida. Es un proyecto que yo también he tenido que sacrificar proyectos para poder dedicarme a esto, y es esto, pues somos familia, somos personas. Y este cambio de priorizaciones, ahora decías, bueno, pues si yo tengo un día, 2 días, 3 días, que no tengo tiempo para dedicarlo a mi familia, en mi escala de prioridades, para mí esto es un fracaso. Yo que me he pasado 20 y tantos años en la operativa hotelera, eso quiere decir, y los que estudian o han trabajado en hoteles, esto lo tienen muy asimilado, el manager trabaja mucho. Pero horas las que tú quieras y las multiplicas por 2 y todavía puedes añadir un poquito. Yo estoy viendo, yo pues tengo pues muchos conocidos en el sector, a ciertos niveles también, que sí están experimentando ese cambio de prioridades, de decir, bueno, yo quiero seguir haciendo mi trabajo, yo amo mi trabajo, me encanta lo que estoy haciendo, disfruto con mi cliente, con mis equipos, disfruto. Pero sé que me lo tengo que tomar de otra manera. Total. Tengo que empezar a hacerlo de otra manera. ¿Qué podríamos aconsejar a este tipo de personas que necesitan, como decías antes, desaprender todo eso para volver a aprender, a priorizar, Sí, un poco un replanteamiento a nivel organizativo, a nivel de herramientas que estás usando, ¿no? Porque también está la capacidad de saber delegar, ¿no? A nosotros tenemos... Eso cuesta mucho, ¿eh? Sí, por eso. Eso a la gente le cuesta un montón, ¿eh? Y por este motivo trabajamos tantas horas, porque muchas tareas nos cuesta, tenemos que validarlo nosotros, ¿no? Y no es que no confiemos en las personas y que nosotros queremos dar este visto bueno, ¿no? Y esta confianza y autonomía que todo el equipo debería tener, pues no es desconfianza, es simplemente que no estamos acostumbrados a saber delegar, ¿no? Pues desde este aspecto, a la herramienta que estoy usando, pues a lo mejor hay una herramienta que el 60% de mi tiempo, el 40% del tiempo, era el 60%, un estudio universitario que decía que el 60% de nuestra jornada laboral nos la pasamos haciendo 4 cosas, que es emails, buscar información, llamadas y hacer reuniones. Entonces, si encontramos estas herramientas para poder optimizar al máximo, que sí que es trabajo y es muy importante estas 4 tareas, ¿no? y se produce con él mucho y se genera conocimiento, pero es encontrar esta herramienta, saber delegar, hay muchas otras cosas, y está el tema, la parte emocional, la parte, al final todo es foco, pienso, hay personas y hay empresas que han confiado en herramientas como Wellboo, que es una herramienta que no usamos pero que recomendamos aquí desde Felsicat, que es pues una herramienta que una empresa paga por usuario, por trabajador o trabajadora, y tiene pues su plan nutricional, su plan de mindfulness, su plan de pilates, y esto es la empresa que invierte en sus trabajadores, ¿no? Pues esto es muy importante también como herramienta, pues que se te dispare un pop-up en tu pantalla de ordenador y te dice, Esther, llevas 45 minutos trabajando, has hecho estos 5 estiramientos de cuello, de cervicales, has ido al lavabo, oye, es la 1:30, llevas 5 horas sentada aquí, te lo mereces, ve a comer, ¿vale? Pues
mensajes de este tipo y yo creo que tenemos que saber parar, ¿no? Y volver a, no sé, yo cierro el portátil a las 8:30 de la tarde y digo, tendría que contestar esto, lo otro. Y llegas a las 8 de la mañana, levantas el ordenador o las 9 y dices, no pasa nada. Sí, realmente yo creo que esta ha sido la gran sorpresa de todos también en estos meses. Exacto. No pasa nada, no ha explotado el mundo. Exacto. Puede esperar hasta mañana. O sea, la mitad de las cosas que entendemos que son urgentes y que hay que hacerlas ya mismo, se pueden esperar. Y hay otra mitad que no hay ni que hacerlas. Realmente, no habría ni que hacerlas, que son meros ladrones de tiempo. Tenemos que aprender a pensar diferente, entonces. O sea, va a ser un trabajo... Sí, no, necesitamos ayuda para hacerlo. Y no... Vosotros hacéis también, o sea, aparte del estudio, entiendo que haréis también el acompañamiento de empresas y para ver esto un poquito cómo se va desarrollando, ¿no? Totalmente. Dentro de estos servicios hay, si accedéis a la web flisicap.cat, hay una sección que dice equipo y en este equipo pues hay desde coach, expertos en wellness corporativo, expertos en gestión de talento, o sea que una vez hacemos estos estudios y detectamos los insights y oportunidades, ponemos a disposición, porque a veces eso se internaliza, ya lo tienen preparado y hay cosas, bueno, nos adaptamos a los proveedores que tienen los clientes, ¿no? Pero ofrecemos un equipo para hacer acciones muy puntuales o derivadas del estudio. Y si yo soy un particular, ¿puedo usar Felicicat? Sí, de hecho hay otra pestaña que se pone, dice afiliación. Ajá. Y por una pequeña cantidad anual tú puedes recibir contenido cada mes, un contenido específico relacionado con la felicidad, consejos del bienestar, tanto dentro como fuera del trabajo. Es una newsletter, es un contenido exclusivo que recibes al afiliarte, es una cantidad muy pequeña al año y que bueno, es un guiño a los particulares también, ¿no? Que también trabajamos para ellos porque las personas que ayudamos en las empresas son particulares también. Bueno, porque a veces yo creo que a todos, a veces, ¿no? Te estás en una etapa en la que sí te gustaría cambiar cosas de ti, realmente no sabes muy bien por dónde empezar. A lo mejor tu entorno laboral no está todavía preparado para un cambio de esta magnitud, pero a ti te gustaría, pero te cuesta. Y a veces el darnos a nosotros mismos estas pequeñas pistas, ¿no? Es un recordatorio mensual es como un toque, ¿no? Hola, no te olvides de ti. Totalmente. Un poquito, ¿no? Y ya lo iremos encontrando. Mira, nos empiezan a llegar preguntas. Qué bien. Así que vamos a ir respondiendo. Vamos a ver. Tenemos una pregunta de María Egea que nos dice: hola, ¿qué sistema de cuantificación utilizáis? Nosotros tenemos herramientas, tenemos indicadores, tenemos hasta 15 indicadores a comunidad, sentimiento de pertenencia, ¿no? Incluso que compartimos con recursos humanos. Nosotros conocemos estos estudios tanto cualitativos como cuantitativos, pues obviamente se calculan las muestras y hay pues encuestas, focus group, entrevistas en profundidad y a partir de ahí nosotros determinamos con el propio cliente unos indicadores que obviamente serán diferentes para uno que para otros, ¿no? O sea, un poquito enfocados, depende de lo que el cliente también quiere averiguar. Totalmente, pero también nosotros ponemos... Tenéis un estándar, me imagino, sí, unos que ya son como... Totalmente, ¿no? Y además pues intentamos que sea lo más personalizado posible y a partir de ahí pues bueno, se habla con recursos humanos, se habla con comercial, se habla con marketing, incluso se habla con exportación, porque estamos hablando incluso de marcas que tienen comerciales por Europa, por Sudamérica, ¿no? De momento tenemos la versión castellano y español, pero esperamos en el primer trimestre de la versión inglés. Pero a nivel de cuantificar estos sentimientos, nosotros nos basamos en 15 KPIs, sí. ¿De acuerdo? Y en la parte más cualitativa intentamos convertirla en cuantitativa, ¿no? Pero de hecho en los focus group interviene el moderador, interviene obviamente el técnico o técnica que está registrando la pieza, pero también está detrás un psicólogo o psicóloga para poder identificar un poco si estas contestaciones van en una dirección u otra, ¿no? Intentamos, sabemos que es un tema social, un tema psicológico. Pero es difícil siempre pensar en cómo medir, ¿no?
sería la capacidad de medir o de transformar en algo cuantificable Sí. una emoción, un sentido, es complicado, pero bueno, disponéis entonces de expertos que de alguna manera pues están dándose el pie, y aparte siempre mantenéis, si el mismo tipo de experto formado igual, siempre mantendrá una base de criterio, ¿no? Sí, son gente que ha trabajado con grandes empresas, con grupos grandes y también que han tenido sesiones one-to-one, o sea que son gente que sabe convertir el conocimiento en datos. No siempre se consigue porque... Bueno, a veces el verbatim tiene lo que tiene, que eso no se puede bajar a un indicador porque por mucho KPI que tú organices, a veces no es viable, porque el comentario es demasiado difuso. Sí, a veces, ¿no? Sí, pero al final, y por este motivo el tema de, ya lo dicen, ¿no? Cuando no tienes datos por ningún sitio, ¿por dónde empezarás? Por cualitativo, ¿no? Al final lo que quieres es eso, ¿no? Escuchar a la gente, que debatan entre ellos, por ejemplo, en el caso de un ayuntamiento de aquí de la comarca de Barcelona nos han dicho pues, que tienen 110 nacionalidades en su plantilla. en su ciudad, y quieren hacer diferentes focus group con diferentes comunidades, ¿vale? Comunidad latina, comunidad oriental, y a partir de ahí saber qué es lo que les hace orgullosos, sentir bien de pertenecer a este municipio, y a partir de ahí lo que surja, ¿no? Lo que interpretemos y lo que acordemos con esta gente. Y luego pues lo que se pueda hacer, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, María, espero que con esto te hagas un poquito una idea de cómo se utiliza esta información. A ver, tenemos una pregunta que nos envía Carlos Bordanava, que nos dice: buenas tardes, ¿no creéis que hay que enterrar en turismo el horario extensivo? Entiendo que como a medida de bienestar. Sí, extensivo a qué se refiere. Me imagino que se referirá a lo que estaba comentando yo antes de que hay tantas horas. Tantas horas. Sí, al final, y puede ser un poco triste al principio porque tenemos que acostumbrarnos a las cosas, pero a veces somos tan cabezotas que si no nos premian por algo, ¿no? Estamos en la era de la gamificación. Pues si hay empresas que utilizan herramientas como Zeppelin, ¿sabes el Zeppelin? Sí. Pues Zeppelin, pues es una herramienta de gamificación. Todas las tareas que hacemos en el diario se gamifican y se gratifican con monedas virtuales, ¿vale? Pues yo he convocado una reunión. Si Esther asiste, Esther, 100 monedas para ti. Yo he emitido un vídeo que creo que te puede servir, Esther, ¿vale? Si lo visualizas completamente, tienes 50 moneditas más, ¿vale? Pues si tú terminas a las 8, desconectas a las 8, tienes 200 monedas más, ¿vale? Y al final, este programa te clasifica los trabajos y trabajadoras por arquetipos, ¿no? El proactivo o proactiva, el gandulo, realmente el champion, el que lo consume, el que es proactivo a 100%, ¿no? Entonces una vez que tienes segmentada tu plantilla, pues tú vas, oye, ¿qué ha pasado? Que este mes no has reaccionado a ninguna publicación que te he enviado, ¿qué te pasa? A ver, pam, ya tenemos una puerta de entrada. De alguna manera Felicicat también cuenta con todo este bagaje a nivel de conocimiento de herramientas digitales que tú ya llevabas, digamos, de serie, ¿no? Sí. Por tu trayectoria, porque yo creo que nos estás introduciendo a muchas herramientas que pueden ser, pues yo entiendo que muy fáciles de usar para las empresas y asequibles a nivel monetario. Estamos hablando de sencillas, o sea, a veces hay proyectos que son tan complicados de implantar. Es que parecen videojuegos. La interfaz ya Zeppelin, esta me la apunto. Sí, esta me la apunto. Es espectacular y son de aquí, o sea, españolas. Qué bien, pues eso está bien también, ¿eh? Dar de comer al de al lado, ¿eh? Que esto es una de las cosas que hemos aprendido, que al de la tiendita de al lado hay que darle un poquito de chance. ¿Qué más cosas te puedo preguntar? Vamos a ver, mientras nos van entrando más preguntas, espero que con esto te hayamos contestado, Carlos. Yo soy de la opinión que hay que aprender a trabajar mejor en hostelería. En hostelería tienes yo creo que es como es un vicio mental. Como el hotel no cierra, como no hay luz que se apague, porque el hotel no cierra, hasta que cerramos del todo, pero cuando normalmente no cierra, tu percepción de que el tiempo hace que a veces ralentices
pues a lo mejor no eres tan eficiente en el sentido de cómo usas, distribuyes tu tiempo, cómo te planificas. Hay mucha gente que no planifica sus agendas. Yo esto lo he visto, yo esto lo he hecho. Hace mucho tiempo también, hay que decirlo. Pero hasta que no aprendes de veras las bondades de planificarte, de decir que no, que a veces hay que decir que no. Sí. ¿No tienes un momento? No, ahora no. El arte de decir que no. No, ahora no. Tengo un momento mañana, dentro de media hora, en mayo, pero ahora a salto de mata no. Hay que aprender a hacer todo esto, es todo un aprendizaje esto. Sí, y de hecho, Esther, seguramente tú y todas las personas, yo la incluida, que nos hemos quedado en la oficina hasta las tantas, ¿vale? Nos cuesta reconocerlo, pero es que seguramente estamos a gusto en este sitio, ¿vale? Por el tema humano. Decimos, no, tengo mucho trabajo, estoy muy liado, pero ¿por qué estás sentado aquí? ¿Vale? Hacemos un ejercicio. Tú llevas 20 años en una misma empresa. Hoy llego yo o alguien de mi equipo y te sienta y nos vamos a hacer vamos a crear una atmósfera. Pues tú, Esther, que eres manager de ese hotel, llevas 20 años, pues hoy es tu último día de este hotel. ¿Vale? Toda esta velocidad que tú llevas, todo esta seguridad que te ha generado el hecho de estar aquí, pues hoy se acaba. ¿Vale? ¿Qué te llevas de estos 20 años? ¿Vale? A partir de ahí, aspectos muy concretos. Pues el café que hago con esta persona. Pues cuando está haciendo el coche en el parking, pues saludo al señor Paco que está en tal. Pues está demostrado que el 95% de razones o de cosas que te llevarías a casa está relacionado con las relaciones humanas. ¿Vale? Y el 5% es trabajo. Son proyectos. Sí que es verdad, hoy me acuerdo del proyecto que hicimos, este evento tan chulo para esta empresa, para que esto es el 5%. ¿Vale? O sea, tú estás aquí porque te gusta relacionarte con la gente. ¿Vale? Pero además, de verdad, y yo creo que en hoteleros hasta lo puedo subir un poco esto. O sea, creo que vamos hasta más del 95%. Porque de veras eso es la base de tu día a día. Y realmente es lo que yo creo que es lo que engancha de la hostelería. El que realmente disfruta con las personas. Esto nos pasaría a todos, pero es que en hostelería también porque yo creo que las emociones en hostelería tienes muchas puntas. Tienes momentos de valle muy tranquilitos para ir aprendiendo cosas, para ir haciendo poco a poco, pero también tienes momentos de auténtica intensidad, de compañerismo salvaje, de cosas de esas que solo pasan en las películas y en los hoteles pasan todos los días. Este tipo de cosas generan mucho recuerdo, generan mucha... Está bien, Sí, está muy chulo, está muy chulo. Pero, y al final, un empresario debe entender que la marca del hotel es la suma, en este caso el hotel, el restaurante, lo que sea, es la suma de las marcas personales de cada uno de los trabajadores. ¿Vale? Hay gente que no quiere trabajarla porque no quiere y porque no se siente, no hace falta ser influencer o no serlo, ¿no? Tú tienes que formarte y tienes que estar ok en LinkedIn, no para buscar otro trabajo porque estás motivado, ¿no? Porque tú, si estás motivado en ese trabajo, tú vas a divulgar un evento que has hecho y no tienes la obligación de hacerlo, ¿no? El employee branding, ¿no? Ahí entra un del terreno. Pero es eso, la suma de estas marcas personales, la marca debe tratar de potenciar cada una de estas marcas personales. Yo creo que además, después de todos estos meses así tan extraños, podéis seguir enviando preguntas, cuando queráis. Hay una cosa que yo sí he detectado, hablando, pues, porque claro, otra cosa no hemos tenido, pero tiempo para hablar y ponernos al día, nos hemos puesto al día hasta con las dietas. O sea, esto ha sido lo mejor. Yo estoy notando de mucha gente esta necesidad personal, ya no profesional, personal, de decir, me tengo que tomar las cosas de otra manera, pero también me gustaría trabajar de otra manera. Creo que podemos ser más útiles de otro modo. No sé cómo llegaremos, no sé qué es lo que hay que hacer, a lo mejor estoy solo en este cambio de visión, pero sí que es verdad que esto empieza a ser una necesidad, no sé, es como algo que la gente está queriendo
hacer. Sí, O sea, que creo que entráis en el momento, sí. lamentablemente, pero Sí. en un momento en el que incluso socialmente, globalmente, estamos necesitando este tipo de proyectos. No hay ninguna empresa y estamos en pañales, o sea, llevamos 3 meses de vida, pero realmente no hay ninguna. A lo mejor hemos hecho, no sé, 50 reuniones, muy bien, pero de las 50 ninguna empresa nos ha dicho no es el momento de hablar de eso. No, desde luego. O sea, la gente sabe que la parte humana, la parte de puertas para adentro debe cuidarse, unos más que otros, obviamente, pero nunca nos han dicho ahora no, pues sí, hablemos, sí, vale, me interesa, suena bien, vale, ya hablaremos, pero no, esto no me interesa, no. A mí me resulta muy reconfortante pensar que tengan un nuevo presupuesto para hacer las cosas, porque a veces es tan sencillo como eso, ¿no? Es decir, sí, pero ahora mismo no puedo, ¿no? A veces te puede pasar. Pero esta es la visión del directivo, esta es la visión del propietario, es una visión, digamos, desde el que debe decidir para su equipo. ¿Cómo suele o cómo crees que puede recibir el empleado este tipo de ayuda? Porque, aunque a priori esto está para su bienestar, Sí. la resistencia al cambio es un factor. A veces preferimos lo malo conocido, porque pues esa incertidumbre que te provoca el tener que meterte en algo que a lo mejor pues tú no quieres compartir con tu empresa, o que tú no quieres sentir pertenencia por la empresa, que no quieres. Eso ocurre. ¿Qué pasa con el empleado a nivel individual que no se quiere subir al carro? Claro, pues aquí la culpa no es del empleado, la culpa es del superior, de dirección, ¿no? Que ha tenido muchos meses y muchos años para motivar a esta persona, ¿vale? Entonces, si me llega una propuesta de curso, si viene de una persona que no me ha motivado, no me merece respeto, incluso, voy a ser muy Sí, hay casos muy extremos. Exacto. Obviamente. Pues no me ha inspirado para nada y no ha sido un líder para nada, pues yo lo voy a coger de una forma, bueno, vamos a hacerlo, pero si ya empiezas una cosa sin estar convencido ni convencida, mal vamos. Entonces la culpa no es del empleado, la culpa es de todo este historial de relación que tenemos, que hemos tenido mucho tiempo para motivar a estas personas, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo confiaré, en confianza ciega, en una persona que dice, vamos a hacer eso, venga, vamos, ¿no? Esta crisis ha servido para realmente ver la respuesta de los verdaderos empleados comprometidos y los que no están comprometidos y los proveedores comprometidos también, también proveedores, es cierto. A partir de ahí, si no están comprometidos, es que algo ha fallado en ese proceso. De todas maneras, algo que hemos descubierto en esta temporada y se ha convertido hasta en hashtag de todas partes, ¿no? Es Juntos Podemos. Sí. O sea, este no es un trabajo del directivo, esto no es un trabajo del empleado, esto es un trabajo conjunto. Esto es una forma de vivir, es un lifestyle. O sea, es un cambio de mentalidad, no solamente una cosa que haces, entiendo, sino que es un cambio de forma de estar en el mundo laboral también. Sí, es un juego. Hablábamos de ser como niños, es que tenemos que ser juguetones. Es eso. Y no, hay un vídeo de Duncan Warlock, que es un exdirector creativo de Disney, que fue quien envió a Buzz Lightyear al espacio para poder, él se encargaba de cosas sorprendentes, innovadoras, ¿no? Y conseguir cosas imposibles, ¿no? Entonces, hay un vídeo que corre por internet de un blog de un banco, y a partir de ahí pues lo dice, ¿no? Es que no nos reímos lo suficiente y a veces para encontrar la solución tenemos que ser juguetones. Imaginarnos que esta caja puede ser un cohete, dice, ¿no? Eso es muy, muy, muy verdad. Es eso. Nos reímos poco. No, totalmente. Nos reímos poco. Y bueno, ayuda un poco, ¿no? a este bienestar, a esta felicidad, porque la felicidad, el COVID es contagioso, pero la felicidad también lo es. Sí. Entonces, a partir de ahí... hay que elegir también en qué uno pone sus recursos, ¿no? Sí. Mira, tenemos otra pregunta que nos está enviando Raquel Rodríguez, que nos dice: buenas tardes, si una empresa empieza desde cero a crearse, el directivo, cuando empieza a formar equipo, ¿debería de empezar incluso desde la entrevista? Entiendo que con esto.
Sí, a ver, cuando una empresa empieza de cero, mira, voy a poner mi ejemplo. Nosotros empezamos 2 personas, la agencia, ¿no? Terminamos siendo 12, al menos cuando yo me fui, y éramos estratega / publicista e ingeniero informático, ¿no? Una agencia web. ¿No? Pues, ¿vale? Tú captas ¿quién se pone el mono de? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién se pone el mono de comercial? Yo no soy comercial, tú tampoco. Venga, ¿a quién le toca? Tú, venga, va. A ver, ¿cómo vamos a gestionar los clientes? Vale. ¿Qué previsión tenemos de crecimiento? ¿Vale? Porque a mí, por ejemplo, no me gustan los números, pero tengo que lidiar con números, porque al final tenemos que ponernos objetivos. Pues a la hora de construir este equipo, las 2 personas, en este caso, que éramos la base de la empresa, tenemos que hacer una prospección a 2-3 años y saber cuáles son, por orden, en base a las necesidades de nuestro cliente, los perfiles profesionales que pretendemos incorporar. Nosotros realizamos una o varias entrevistas a un diseñador gráfico o varios y lo contratamos 8 meses después, ¿vale? No a la misma persona, pero sí que, anticipándonos un poco, vimos qué tipo de perfil de diseñador nos encajaba más. A nivel de equipo, a nivel de persona. Totalmente. Hay gente que está, o sea, la selección, mira, ahora estoy viendo este estudio que la gente no ve, ¿no? Pero hay unas escaleras que suben y bajan, ¿no? Pues, si llega el candidato por aquí y yo ya veo las escaleras como las baja, yo ya sé con qué actitud viene, ¿vale? Y esto es el primer indicador. Se va a sentar y me va a demostrar muchas cosas y seguramente me va a convencer, ¿vale? Pero con la energía con la que entramos en los sitios también es muy importante. Yo es que yo no sé, a lo mejor es que yo soy muy emocional, puede ser. Yo no sé si es que es posible seleccionar a alguien sin involucrar todas estas otras cosas. A lo mejor no lo hacemos de una forma consciente, pero yo creo que de una forma, aunque sea completamente involuntaria, son factores que te están empujando cuando vas a seleccionar a una persona o a otra. A veces porque no te la imaginas dentro de un equipo, dices, tiene todos los conocimientos, pero su actitud no es la correcta, no tiene energía, no tiene entusiasmo, o a lo mejor, oye, lo tiene todo, me encanta esta persona, pero es que con el equipo que tengo, es que no engancha ni con cola, es que son aceite y vinagre, es que no sé ni por dónde empezar con esto. Es que realmente este era, por ejemplo, ¿conoces Víctor Coopers? Sí. ¿Vale? Inspirador para todos. Está el efecto actitud, ¿no? Que es uno de sus libros. Total. Podemos estar en el mismo mercado, vendiendo lo mismo, con las mismas personas y el mismo número en equipo. Pero ¿qué nos va a diferenciar? La actitud. ¿Vale? Totalmente. Ahí está. ¿Vale? Entonces, sí. Eso, hay gente que ha escrito en una marca muy importante de tazas motivadoras, ¿vale? Yo no sé hacer eso, no sé hacer lo otro, no sé hacer tampoco esto, me falta esto, me falta lo otro, pero soy fan vuestro, tengo una pasión espectacular y se han interesado por ella. No sé cómo terminó, pero la gente, pues, a lo mejor como empresa me interesa. O sea, que la respuesta claramente es que sí. Claro, o sea, hasta cuando empiezas de cero deberías tratar de rodearte enfocándote ya en esto. Sí. ¿No? Y aparte yo creo que deberías montar la empresa ya pensando en esto, o sea, sobre todo cuando vas a abrir un negocio. Es el momento ideal, tienes un lienzo en blanco para empezar a pensar en todo esto, en lo que vosotros podéis ayudar. Asegúrate de que tus espacios de empleado sean vivibles, que dicen los italianos, ¿no? Sí. Incluso que te puedas relajar. Que sean saludables, que sean confortables, que sean funcionales, que te empujen un poquito a esa productividad también, pero que no solamente que no te dañen, sino que te beneficien. Total, no, y esto te gastan más horas, pero de una forma más saludable. Al final, pues sí, todo el mundo las ha hecho en casa y venga, ya hemos trabajado lo suficiente, pero lo hemos hecho en un sitio y no nos inspiremos en las oficinas de Google. A ver, no hace falta llegar tan lejos. Bajemos uno. O sea, sin tobogán. Podemos hacerlo Exacto. sin tobogán. Pero hay cosas, a nivel hotelero, por ejemplo, hay cosas que son muy básicas, son de ABC, y que siguen sucediendo. Porque de verdad la gente no sabe lo molestas que son y lo perjudiciales.
solo con los uniformes. Que un uniforme tenga los bolsillos que tiene que tener, que transpire, que no se arrugue para que no vayas todo el día hecho un cromo, que no destiña, que te ajuste, porque no somos de goma, porque a veces nos ponemos más gorditos y a veces nos ponemos más flaquitos, porque tenemos una temporada que, oye, desbordas de personalidad y de carne, y otra temporada que te quedas como un pitillo porque por lo que sea la gastroenteritis te atacó. O sea, la funcionalidad, el calor, me pica, esto pasa un montón y es algo tan tontito como el uniforme, o sea que no es tan complicado. Y yo siempre veo, ¿sabes?, en este tipo de cosas, que nunca le preguntan al que lo lleva. ¿Qué necesitas ahí? Y a veces vienen errores por este tipo de cosas. Sí, errores, lo comentábamos fuera de antena, ¿no? Antes de no querer romper con una decisión histórica, con un proveedor, con una decisión que es drástica, pero que esta decisión va a provocar un cambio. Y este cambio, pues, tenemos que a veces da miedo también. Sí. Yo entiendo que el empresario, el directivo, hasta el empleado de línea, también ese miedo al cambio pues existe, porque lo que ya tienes pues no te genera incertidumbre, te puede generar un cierto malestar, pero ya sabes cómo manejarte ahí. Pero cuando te tienes que meter en territorio comanche, ahí la cosa pues bueno, se nos vuelve un poquito más complicada. Mira, tenemos otra pregunta de Beatriz Inza. ¿Por qué crees que las empresas no se animan a contratar este gran proyecto? Ya que acabas de decir que las empresas ven esa necesidad, pero no todos lo hacen, ¿será por comodidad o porque realmente no valoran ese bienestar? Yo creo que sí. ¿O es por presupuesto? A ver, mira, muy bien que me hayas preguntado sobre... Por presupuesto no creo que sea, porque nosotros les ofrecemos pues, el patrocinio, ¿no?, que cuesta una cantidad anual, que es mucho más pequeña de lo que la gente se cree, y estos estudios, bien hechos, entonces, ¿por qué? Estamos hablando de miles y miles de euros, ¿de acuerdo? Estamos yendo de momento a empresas muy grandes, ¿no? Muy grandes, claro. ¿vale? Pues estas empresas están renunciando a un patrocinio que es mucho menor y quieren invertir en esto. O sea, bien, la actitud creo que es buena, no por el dinero, sino porque el beneficio de contratar esto va a ser mucho mayor que el patrocinio. El patrocinio seguramente está más enfocado a empresas medianas, ¿no?, donde nosotros nos superamos sus expectativas, ¿no? Nosotros estamos súper agradecidos de que inviertan X dinero al año en dar a conocer lo que están haciendo y también este patrocinio incluye una parte de formaciones, ¿no? Y entonces, ¿Por qué? Las empresas no se animan más a contratar este tipo de servicios? Porque hasta ahora no se han visto involucradas en una crisis que afecta a la forma de trabajar, de teletrabajar, y donde ahora más que nunca se ve que hay el factor emocional, ya es que no hay por qué cuestionarlo, es que nos está afectando a todos. Entonces, o sea, lo que estabas diciendo antes, que no te encuentras con un no. No. Puede que te digan ahora no porque no puedo por X, pero no nos estáis encontrando con un no. No, y nos hemos encontrado con un no de momento porque nosotros de momento hacemos ya unas charlas motivadoras cada día de la semana, pero es que a veces no es eso, ¿no? A veces... vale, termina la charla, vale, ya hemos solucionado el mundo, venga, a la rutina, volver a trabajar, ¿no? A veces crear un plan, ¿no? Crear un plan, pues bueno, ya lo dice la diapositiva que hemos presentado al principio, tenemos una obligación de culturizar a las empresas, ¿no? Que estas charlas motivadoras tienen que nutrirse con algo más o tienen que tener un sentido, una continuidad y tienen que hacerse un poco personalizadas en base a cada persona que está asistiendo ahí del equipo, ¿no? Entonces, es verdad que si yo te vengo a dar una charla maravillosa, estupenda, pero luego eso en mi vida diaria como trabajador, eso no está, bueno, pues tampoco me estás ayudando tanto. O sea, está muy bien saber que eso existe, pero si yo no lo tengo, igual casi es peor el remedio que la enfermedad. Sí, y respondiendo a la pregunta de, perdón, ¿no? Sí, de Beatriz. Beatriz, perdona. Entonces, creo que el no de momento vendrá para las empresas que sí, por tema de presupuesto, por tema de ERTOs que afecta a gran parte de su plantilla y pues, de las pymes, ¿no? Bueno, también ahora se pueden encontrar con que básicamente sus trabajadores estén en casa. Totalmente. O sea, ahora también puede estar pasando eso también. Sí, entonces, bueno, nosotros somos un proyecto accesible y nosotros nos adaptamos, pues bueno,
pensemos, ¿no? Hacemos malabares para que puedas al menos culturizar un poquito a tus trabajadores y cómo puedes cambiar la forma de trabajar. Un pequeño asesoramiento, pues venga, si esto es el principio, fantástico, ¿no? Mira, tenemos otra pregunta, ahora mismo, nos quedan un par de preguntas, son las 6 ya. Si alguien tiene una pregunta muy urgente, que la envíe. Si la enviáis después, dentro de un ratito o lo que sea, yo prometo que se la hago llegar a Eduard para que no os quedéis sin la respuesta. Tenemos una pregunta de Marillán Basilev que nos dice: buenas tardes, me llamo Marillán y quería hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué mucha gente ve la hostelería como algo negativo a la hora de tener la posibilidad de trabajar en la industria? A ver, esos son prejuicios, ¿no? Este prejuicio a que viene también un poco, ¿no? A ver, yo considero, no sé, trabajar en la hostelería lo encuentro un trabajo espectacular, también porque he dado clases en otra escuela también de turismo, aquí también, y he tenido entrevistas, porque también llevábamos un podcast con directores de hoteles y estaban, antes del COVID obviamente, rebosaban felicidad y la gente, pues bueno, que lo importante que es el equipo, lo importante que es pues lo que se aprende, ¿no? Destacaban es que eso. No creo que sea que la gente lo vea como algo negativo. Lo que sí podría ser... La forma de trabajar, sí, a partir de ahí. A ver, que sí, que la gente a lo mejor entiende que es muy esclavo, que no cierra nunca, que los horarios... Que también es verdad que mucha gente que está estudiando ahora, que tiene grandes, pues un máster, grandes certificaciones, y les disgusta la idea de empezar desde abajo. Y eso pues a lo mejor lo hace que lo perciban más negativo. Claro. En recepción es donde se aprende más, ¿vale? Por todo lo que implica, ¿no? Eres la persona visible, el primer contacto que tiene, así como cuando un banner tiene que impactar o una web tiene que cargar rápido, en un hotel la primera persona recepciona. Yo no lo veo como, yo no creo que se perciba como negativo, sí que se percibe como que tiene malos horarios, sí, pero el taxista también, los artistas también, sí. los actores también tienen muy malos horarios, chicos, fin de semana, noches, los músicos viajan mucho, esperan mucho para tocar un ratito. O sea, que yo creo que cada profesión tiene su puntillo. Sí. Vamos a ver, tenemos otra pregunta de Ferran Furrallat que dice: teniendo en cuenta que el 95% de lo que nos llevamos del trabajo en nuestro día a día son las relaciones humanas, ¿cómo afectará a la motivación y felicidad del trabajador las restricciones del COVID-19 en el futuro? Teletrabajo, poco contacto, mascarillas... En caso de que afecte negativamente, ¿qué harías para remediarlo? Bueno, pregunta Ferran, no, esto ya viene trabajándose desde marzo, de un día para otro. El COVID ha acelerado la transformación digital 5 años, se la ha anticipado, y hay empresas que nos entrevistamos y por suerte algunas ya estaban practicando algún día de teletrabajo, pero los que han tenido que irse todos para casa y ahora están pues 20-30% en la oficina y haciendo turnos, pues realmente más allá de la tecnología, porque vale, hacemos Teams, hacemos Zoom, hacemos esto, solucionado. No, hay una parte muy importante de lo que decíamos de la creatividad, ¿no? O sea, combinar tecnología con empatía, ¿no? Y esta tecnología, pues vale, dentro de esta sincronización, de automatización de tareas que nos estamos aprendiendo todos, pues a reforzar un poco el sentimiento de que eres importante, ¿no? Y que realmente pues vamos a hacer un momento de brainstorming, vamos a hacer creatividad, vamos a hacer esta formación, pues... O sea, que también se puede aplicar cuando estás teletrabajando, sí. ¿no? A lo mejor será otra frecuencia, otro modo, cada empresa es su mundo. Y saber comunicar, eso es muy importante. Como empresa, saber comunicar el beneficio de trabajar desde casa, ¿de acuerdo? Y saber comunicar los beneficios de cualquier decisión que se haga a nivel tecnológico. Eso es muy importante, saber comunicar. Si nosotros como marca queremos vender nuestro producto, tenemos que comunicar los beneficios. Pues la empresa, si quiere que... Para adentro también. También, por supuesto. Pues esta tecnología la usamos por eso, ¿vale? Y a nivel humano, que pues mira, pues estás más tiempo con la familia, ¿no? Es que tengo 3 hijos y mi mujer también está aquí con Teams, ¿qué hacemos? Bueno, una cosa es complemento total y la otra es tener el colegio, que hemos visto la luz cuando hemos podido
en septiembre en los colegios hemos podido oxigenarnos un poco a nivel de organización familiar. Pero, bueno, pues, pero se puede. Se puede, pero cada empresa es un mundo, cada empresa tiene unos perfiles más o menos tecnológicos y se tiene que adaptar. Y vamos a la última pregunta. La pregunta es de David Peñas, nos dice: ¿crees que si hay alguien en un equipo que no encaje, es mejor despedirle o intentar sacar su potencial? ¿Qué es preferible en un equipo? ¿Gente con buena actitud o gente con muy brillante y con mala actitud? Uy, la respuesta es muy clara. Gente con actitud, por supuesto, y antes de despedir a una persona, bueno, tenemos que ver el historial, ¿no? Cómo está afectando, a ver, si es una persona que no solo no es productiva, sino que está hiriendo a nivel de imagen la marca, entonces sí que las decisiones pues, deben tomarse, ¿no? Pero si es una persona que no encaja con el equipo y que tú ves que esta persona tiene talento y que realmente pues, puedes reciclarlo de alguna manera o sentarte con él y empatizar un poco y detectar este problema, claro, yo no lo despediría, obviamente. Sí, para mí tampoco es nunca la primera opción. Para o sea, nada. Yo creo que es mucho más rentable intentar sacarle ese potencial que dice David, o intentar sacárselo. Sí, porque al final nosotros con clientes que venden, ¿no? Pues en sus redes sociales pues se monitorizan a malas quejas, ¿no? Porque ahora los tweets se pueden clasificar por sentimientos, por ejemplo, ¿no? Neutrales, positivos y negativos. A partir de ahí, pues creo que el mérito de una marca es saber convertir el hater, ¿no? en el prosumer evangelizador total. Y se puede conseguir, y hay muchos ejemplos. Y tanto. ¿Vale? Pues a partir de ahí, igual con los trabajadores. Sí, la recomendación no es solo para el cliente que te compra, está el cliente que está en casa, que es tu empleado, que es tu compañero, tu colaborador. Y a lo mejor esta persona no está rindiendo o no está aportando porque tiene un problema en casa, tú tienes que detectarlo. ¿Vale? Entonces es... Cierto. Es eso. Y la actitud siempre. Siempre. La actitud siempre. Yo creo que eso lo dice Cooper, pero yo creo que eso ya se ha convertido Total. en algo que hay que seguir. Con la actitud vas a todas partes. Lo que tú no sabes lo podemos aprender entre todos, te lo podemos enseñar. Pero a ser no. A ser yo te puedo apoyar, pero no puedo ser por ti. Esto es así. Bueno, ladies and gentlemen, estoy feliz de la vida, como no podía ser de otro modo. Me ha encantado esta charla y ojalá pudiéramos tirar más adelante y explayarnos y seguir disfrutando, que para eso está la felicidad y para eso está el Felicicat, que nos va a dar pistas, que nos va a ayudar y que yo de verdad os deseo lo mejor, porque yo te lo decía en un correo hace unos días y lo digo ahora en público y con todo el corazón. Este proyecto no es un proyecto vuestro, es un proyecto de todos, es un proyecto para todos, nos hace falta a todos y hay que clonaros para que esto siga. Que muchas empresas se sumen a esta voluntad de culturizar internamente a las empresas, porque al final nosotros estamos a punto de firmar un acuerdo con una empresa que ofrece lo mismo que nosotros y lleva 16 años intentando, porque ya lo está haciendo muy bien con grandes clientes, pero unimos fuerzas, o sea, es el objetivo. Todos juntos sí que podemos, claro. Está claro. Pues muchas felicidades por el proyecto de Felicicat, Eduard, de verdad un placer, un lujazo tenerte aquí con nosotros. Ya habéis visto que con mascarilla también se puede, hoteleros del mundo, se sonríe por los ojos también, recordar esto. Y nada, pues un placer estar con vosotros de nuevo, tener esta oportunidad de compartir con todos los alumnos de Hostelea. Cualquier otra pregunta, si me llega alguna cosa, yo se la haré llegar, no os preocupéis. Y bueno, pues nada más, con esto nos despedimos por hoy. Gracias Esther, gracias Hostelea y gracias a los que han asistido y los que verán el webinar. Perfecto, pues hasta la próxima entonces. Muchas gracias a todos. Un saludo. Un saludo. Hasta luego.